Hay partidas en las que simplemente todo sale bien, y esta fue una de ellas. Desde los primeros minutos empecé a sacar ventaja con Granger. Cada pelea salía a nuestro favor y poco a poco, la partida se convirtió en un completo dominio. Pero lo que pasó después fue una auténtica locura. Terminé la partida con un marcador de 22 asesinatos, 2 muertes y 6 asistencias, demostrando por qué Granger sigue siendo uno de los tiradores más letales cuando consigue ventaja. Así que prepárense porque esta partida estuvo llena de jugadas, eliminaciones y momentos que no se pueden perder. Antes de comenzar la partida, analicemos la composición del equipo enemigo. Ellos tienen a Johnson, Hanabi, Harley, Tammuz y D-Roth, una composición bastante agresiva enfocada en iniciar peleas y eliminar rápidamente a un objetivo. Johnson puede sorprender con su definitiva. Harley tiene un burst muy alto para eliminar héroes frágiles, mientras que Tammuz y D-Roth son dos luchadores muy fuertes en los enfrentamientos prolongados. Además, Hanabi aporta mucho daño en las peleas de equipo y puede ser muy peligrosa si la dejan atacar libremente. Así que mi prioridad en esta partida iba a ser mantener una buena posición, evitar las iniciaciones de Johnson y buscar eliminar primero a Harley o Hanabi para que el resto del equipo enemigo perdiera gran parte de su daño. Con esa composición ya tenía claro cuál era mi trabajo. No podía lanzarme de frente porque Harley podía eliminarme muy rápido y Johnson siempre representaba una amenaza con su definitiva. Así que decidí jugar con paciencia, farmear lo mejor posible y esperar el momento perfecto para entrar a las peleas. Si conseguía una buena ventaja desde el inicio, sabía que Granger podía cargar esta partida sin problemas. En esta línea no necesito forzar ninguna pelea. Mi objetivo es cargar mis stacks lo más rápido posible y jugar un poco agresivo únicamente para pokear al enemigo. Si logro desgastarlos sin regalarme, tendré mucha más presión en los primeros minutos y podré preparar mejores oportunidades para mi equipo. Este tigreal todavía no se decide. Un momento parece que va a iniciar la pelea y al siguiente ya está retrocediendo. Creo que ni él sabe si quiere entrar o salir. Una de las cosas que más me gusta de Granger es el alcance que tiene. Me permite mantener la distancia perfecta para pokear al enemigo, y en este caso, obligué a que gastara su hechizo de curación sin recuperar prácticamente nada de vida. Ese tipo de pequeños detalles terminan dándote ventaja en la línea. Aquí creo que Tigreal cometió un pequeño error. Parece que no revisó el minimapa ni sospechó que Harley estaba esperando en el arbusto. Cuando se dio cuenta de la emboscada, ya era demasiado tarde para retroceder y terminó siendo eliminado. Aunque perdimos a Tigreal, no era momento de desesperarnos. La partida apenas estaba comenzando y todavía teníamos muchas oportunidades para recuperar la ventaja. En este tipo de situaciones, lo más importante es no regalar más eliminaciones y seguir farmeando para llegar fuerte al juego medio. Y sí, apenas terminé de decir que no teníamos que morir. Balmond se sacrificó por el contenido. Pero todavía no hay que tener miedo, solo es una kill. Estaba seguro que le daríamos la vuelta si empezamos a tomar ventaja en oro. He aquí un momento que me dejó sorprendido. No sé cómo sobrevivió Aurora, les juro que le quedaba medio píxel de vida. A mí se me hace que tenía hacks, porque ni su pasiva se activó, jaja. Con Aurora fuera de la pelea por un momento, ya sabía que tenían una ventana para seguir presionando. En Mobile Legends, una pequeña ventaja puede convertirse en una torre, y una torre puede ganar la partida. Y aquí pasó algo muy importante. Balmond limpió la línea del medio para sacar un poco de oro. Pero al hacer eso dejó sola la línea de experiencia y Tammuz aprovechó el tiempo para llevarse la placa dorada. Así que al final el enemigo terminó ganando más oro del que nosotros conseguimos. Son esos pequeños detalles los que pueden cambiar una partida. Aún así, Tammuz es un héroe muy parecido a Argus. La clave no es pelearle cuando activa su definitiva, sino simplemente retroceder, esperar a que termine y volver a entrar. De hecho, eso mismo lo demostré en mi video de Itachi. Si todavía no lo has visto, te lo recomiendo mucho porque ahí lo explico con un ejemplo práctico. Volviendo a la partida, aquí me hubiera gustado llevarme las 2 kills. El tanque me robó una y el jungla la otra. Aunque, siendo sinceros, que el jungla se la quedara no está nada mal. Al final, mientras más ventaja tenga el jungla, más fácil será controlar los objetivos y mantener la presión en el mapa. Aquí la verdad mi equipo hizo lo correcto, decidieron invadir y les salió bien, mataron al jungla enemigo y eso nos da más ventaja en general. Aquí en mi línea, después de ver que tengo ventaja en nivel y en oro, decidí ir por Hanabi. Ya es hora de que conociera quien lo tiene más grande. Y me refiero al alcance de proyectiles, jaja, no piensen mal.
Con esa eliminación sobre Hanabi, la ventaja solo iba a seguir creciendo. Ahora solo quedaba mantener la presión, seguir tomando objetivos y no darle ninguna oportunidad al equipo enemigo de volver a la partida. En esta jugada decidí quedarme en mi línea en lugar de rotar porque la torre todavía tenía mucha vida y sabía que podía sacarle más provecho. Eso sí, fue una decisión bastante arriesgada. Si Johnson hubiera llegado con su definitiva acompañado de otro héroe, lo más probable es que me hubieran eliminado. A veces, una buena decisión también implica asumir un riesgo calculado. Decidí esperar a Hanabi una vez más, pero creo que ya había aprendido la lección. En lugar de volver a su línea, prefirió rotar hacia la línea del mago. El problema es que, al hacer eso, dejó completamente sola su torre, y yo no iba a desaprovechar esa oportunidad. Minions gratis, sin ningún riesgo, y una torre tan fácil de conseguir que por un momento pensé que había vuelto a jugar en élite. Como pueden ver en el mapa, los enemigos están jugando más agresivos para intentar retomar la ventaja. Pero si eso les sale mal, solo pelearon en vano sin ganar nada a cambio. Como consejo, cuando el enemigo les lleve más de 1000 de oro de ventaja, no busquen peleas innecesarias. Lo único que van a conseguir es regalar más kills, perder todavía más tiempo y darle al rival aún más ventaja para cerrar la partida. En esos casos es mejor farmear, defender y esperar un error del enemigo para volver al juego. Quiero aprovechar este momento para hablar de un error que hace perder muchísimas partidas. Cuando un equipo consigue ventaja, muchos creen que la partida ya está ganada, y ahí es cuando empiezan los problemas. Empiezan a buscar peleas innecesarias, se separan del equipo, invaden la jungla sin visión, persiguen kills en lugar de tumbar torres y se olvidan por completo de los objetivos. Si ya llevas ventaja, no necesitas demostrar que eres más fuerte. Solo tienes que cometer menos errores que el rival, seguir tomando objetivos y cerrar la partida antes de darle una oportunidad de remontar. Como pueden ver, Hanabi pensó que podía eliminarme solo porque tenía poca vida. Pero lo que no tomó en cuenta fue la diferencia de oro y de objetos que habíamos construido al dominar los primeros 5 minutos de la partida. En Mobile Legends no siempre gana el que tiene más vida, muchas veces gana el que llega con mucha más ventaja. Y cosas como esa son las que tienen que evitar. Antes de lanzarse a una pelea, pregúntense si realmente tienen la ventaja para ganarla, porque una mala decisión puede darle al enemigo la oportunidad perfecta para remontar. Aunque en esta partida esa agresividad me convenía. Tanto Tammuz como Hanabi jugaban demasiado adelantados y eso hacía mucho más fácil encontrarlos fuera de posición y castigarlos. Como ya sabrán, cuando veo héroes como esos, mi misión principal es una sola: hacerles la vida imposible durante toda la partida. Aquí fácilmente pude matar a D-Rod, pero si seguía atacando, Tammuz tenía más tiempo de matarnos, así que mejor decidí añadir un Tammuz más a la colección de kills. Y otra cosa que tienen que dejar de hacer es esto. Si el enemigo está junto con sus 5 jugadores, no entren uno por uno intentando hacer la jugada heroica. Lo único que van a conseguir es morir, regalar más oro y darle todavía más ventaja al rival. Si no pueden pelear en ese momento, simplemente retrocedan, limpien las líneas y esperen una mejor oportunidad. La paciencia también gana partidas. Con varios enemigos fuera del mapa y con la ventaja que ya teníamos, hacer el Lord era la decisión más segura. Mucha gente, en lugar de asegurar este objetivo, prefiere seguir buscando kills. Pero recuerden algo, las kills ayudan. Los objetivos son los que ganan la partida. Jaja, como pueden ver, Tammuz ni siquiera tiene el daño suficiente para matarme. Esto es exactamente lo que Granger puede hacer cuando le permites sacar ventaja desde el juego temprano. Si lo dejas farmear tranquilo y consigue una buena diferencia de oro, después es muy difícil detenerlo. Y peor aún si tu equipo no tiene un asesino que pueda borrarlo en segundos, justo como le pasó al equipo enemigo. Cuando un Granger consigue ventaja y nadie puede eliminarlo rápidamente, prácticamente controla todas las peleas. Harley es un buen asesino, pero en este punto ya puedo borrarlo antes de que haga algo. Contra un Granger con ventaja necesitas héroes como Kadita o Saber que puedan eliminarlo al instante antes de que tenga oportunidad de responder. Otra razón por la que esta partida fue tan cómoda es que nuestra composición era mucho mejor. Teníamos iniciación, daño, control de masas y un buen balance entre aguante y daño. Cuando un equipo está bien armado, cada héroe complementa al otro y las peleas se vuelven mucho más fáciles de ejecutar.
Y para que vean exactamente a qué me refiero, aquí viene una pelea en equipo. Si se fijan bien, desde que empieza prácticamente no tienen oportunidad. Nuestra composición funciona mucho mejor en este tipo de enfrentamientos y con la ventaja de oro que ya llevábamos, el resultado estaba prácticamente decidido desde el inicio de la pelea. Otra cosa que les recomiendo es que, si tienen la oportunidad, invadan y roben todos los campamentos de la jungla enemiga. Eso retrasa muchísimo su farmeo y hace que les cueste más recuperarse. Pero háganlo solo cuando tengan visión del mapa o cuando el equipo enemigo esté encerrado defendiendo su base. De lo contrario, por intentar quitar un campamento, pueden terminar regalando una eliminación y devolviéndoles la ventaja. Aquí la verdad quiero felicitar a mi equipo, porque supieron reconocer que todavía no era el momento de terminar la partida. A simple vista parecía que podíamos acabar el juego, pero la realidad era otra. En lugar de arriesgarnos a regalar una pelea, la mayoría decidió retirarse, asegurar el control del mapa y seguir metiendo presión. Ese tipo de decisiones son las que marcan la diferencia entre un buen equipo y uno que termina regalando una remontada. Aquí quise tomar el buff, pero mi equipo decidió pelear otra vez. Como pueden ver, Harley ya no intenta matarme como al principio. Me pregunto, ¿por qué será? Ah, claro, porque ya descubrió que el que termina regresando a base es él. Aquí la verdad tengo que reconocer el buen trabajo de D-Rod y Johnson. Estuvieron a punto de eliminarnos a casi todos, y si lo hubieran conseguido, probablemente le habrían dado la vuelta a la partida. Esto demuestra que, incluso con una gran ventaja, una sola mala pelea puede cambiar por completo el rumbo del juego. Por eso nunca hay que confiarse hasta que el nexo haya caído. Casi consiguen a Aurora. Digo casi porque todavía faltaba pasar por mí. Johnson, tu viaje terminó aquí. De regreso a base, por favor. Lo que más gracia me da es que Tammuz, Harley y D-Rod me tienen más miedo a mí que a los héroes que, en teoría, les hacen counter. Cada vez que me ven aparecer, lo primero que hacen es intentar alejarse. Jaja, pero tampoco los culpo. A pesar de todo el sustain que tienen, a estas alturas de la partida ya había tanta diferencia de oro que hasta el Lord podía enfrentarse a los tres sin muchos problemas. Imagínense entonces lo que podía hacer un Ranger con toda esa ventaja. Otro consejo: siempre planeen sus rotaciones con anticipación. Antes de moverse a cualquier línea, pregúntense dos cosas. ¿Cuál es el motivo de esta rotación? ¿Y qué voy a ganar con ella? Si no tienen una respuesta clara, probablemente esa rotación no valga la pena. En este caso, mi plan era muy claro. Primero tomar el buff azul para reducir el tiempo de enfriamiento de mis habilidades. Después, el buff rojo para aumentar mi daño. Y por último, detener el avance del Lord enemigo. De esa manera, aunque ellos tomaron el Lord, prácticamente no podrían sacarle ningún valor. Jaja, pobre Tammuz. Sigue intentando ser el héroe de la partida. Creo que todavía no se da cuenta de que su papá está en el equipo enemigo. Aquí perdimos otra oportunidad de terminar la partida. ¿La razón? Nos faltó presión de súbditos. Nadie limpió la línea inferior, así que no teníamos suficientes minions empujando al mismo tiempo. Sin esa presión, intentar cerrar la partida era mucho más difícil. Recuerden esto, cada segundo que pasa es más tiempo para que el equipo enemigo consiga oro, compre más objetos y se haga más fuerte. Por eso, cuando tienen una oportunidad para cerrar la partida, no la desperdicien. Pero confío en mi equipo. Desde el principio jugaron muy bien y tomaron buenas decisiones. Incluso se disculparon por tomar el buff, y eso demuestra que entienden el macro del juego y la importancia de administrar bien los recursos del equipo. Lamentablemente, también conozco jugadores que toman los buffs, aunque realmente no les aporten un beneficio importante ni ayuden al equipo en general. Antes de tomar un recurso, siempre pregúntense, ¿quién puede sacarle más provecho en este momento? Jajaja, como pueden ver, todo lo que pasa por una estrella pareciera que es de vida o muerte. Un consejo más, nunca hagan lo que hice yo en este momento. Jajaja. A pesar de tener muy poca vida, seguí intentando defender a mi equipo y terminé regalándole muchísimo oro al enemigo. Recuerden que cuando llevan muchas eliminaciones, también tienen una recompensa muy alta. A veces, retirarse, curarse y volver a la pelea vale mucho más que intentar ser el héroe.
Con esa única muerte les di la oportunidad de empezar a destruir nuestras torres. Si simplemente hubiera retrocedido, esperado a recuperar vida y luego volver a pelear, probablemente eso nunca habría pasado. A veces, sobrevivir aporta mucho más que intentar conseguir una eliminación extra. Como consecuencia de esa muerte, el enemigo ganó el control del Lord y empezó a tener mucha más presión sobre el mapa. Recuerden que una sola eliminación puede convertirse en objetivos importantes, y los objetivos son los que realmente ganan las partidas. Aún así, teníamos algo a nuestro favor. Las líneas seguían equilibradas, así que el enemigo no podía ir directamente al Lord sin pensarlo. Tenían que decidir entre generar presión en las líneas o asegurar el objetivo. Y créanme, en este momento esa decisión podía cambiar por completo el resultado de la partida. Aquí es donde todo cambia. En lugar de asegurar el Lord, decidieron seguir persiguiendo kills. Y ese, sin duda, fue el mayor error que pudieron cometer. A partir de aquí, la partida empezó a inclinarse nuevamente a nuestro favor. En este punto ya no teníamos el mismo dominio de antes. El enemigo había escalado lo suficiente como para competir de igual a igual en las peleas. A partir de aquí, cualquier error podía definir al ganador. Grábense esto, las partidas no se ganan por desesperarse, se ganan con paciencia. Presionen las líneas, esperen el Lord y obliguen al enemigo a defender varios frentes al mismo tiempo. Ahí es donde realmente aumentan sus posibilidades de terminar la partida. A continuación, los dejaré mirar la batalla en equipo, para que vean la diferencia entre las primeras peleas y ahora que ellos tienen más daño. La diferencia ya no era la misma. El enemigo había recuperado suficiente oro como para pelear de igual a igual, y ahora las bajas empezaban a caer de ambos lados. En este punto, cualquier error podía decidir la partida. Una vez más, volví a cometer un error. Pensé que, después de eliminar a Harley, ya no corría ningún peligro, pero ese exceso de confianza hizo que me mandaran otra vez de regreso a base. Por culpa de esa muerte, perdí el MVP. Aunque, por suerte, mi equipo aprovechó la ventaja que teníamos y pudo terminar la partida sin ningún problema. Al final, todo salió bien. Y bueno, esa fue la partida. Pero antes de terminar, quiero recordarles todas las lecciones que nos dejó este juego, porque sinceramente creo que valen más que las kills. Nunca den una partida por ganada. Antes de pelear, revisen oro, niveles y objetos. Cuando tengan ventaja, invadan la jungla enemiga y prioricen los objetivos antes que las kills. No peleen contra 5 si están agrupados. Presionen las líneas primero. Si son el carry, su vida vale más que una eliminación. Esperen el Lord para cerrar la partida y nunca se confíen, porque un solo error puede cambiar todo. Shapes the withering to my will, a wing of ethereal grace. Get paid, little shorty, get paid. 100,000 in the safe, couple thousand in the drain. Get paid, little shorty, get paid. No, I'm always on my grind, 24 for 7 days. Favorite color, money green. Paper. I've been on my grind since I was in the 7th grade. Had my first kid, I was only 17. Always a provider for my pack like Wolverines. But you won't find me on the mountaintop. Need no calculator.